Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Australia. Acompáñenme a ver todos los detalles. Massimo Sica, conocido como Max, nació en Australia en 1970 en el seno de una familia de origen italiano. Sus padres, Anna y Carlo Sica, emigraron a Oceanía con sus dos hijos mayores, Claudio y Rosanna, cuando Max era todavía un bebé en formación en el vientre de su madre. A Anna, para ese momento de 21 años, no le agradaba la idea de dejar su natal Nápoles para irse a otro país. Pero a pesar de esto se trasladó con su esposo y sus hijos a Nueva Gales del Sur. En ese estado australiano los Sica hicieron negocios y llegaron a tener varias pizzerías. En principio administraron un establecimiento en la localidad de Wollongong, a unos 80 kilómetros al sur de Sydney, durante alrededor de 7 años. Sin embargo, Anna no soportaba el lugar, en buena medida por el tipo de clientes que tenían y también por la inseguridad. Así, buscando alejarse de la delincuencia, decidieron mudarse. Cambiaron de domicilio y se establecieron en un suburbio de Brisbane. Allí siguieron con el negocio de pizzas, en un local que quedaba cerca de su casa. Durante su adolescencia tardía, Max comenzó a descarrilarse. Algunos miembros de su familia decían que era inmaduro e influenciable. Para Claudio, si bien su hermano tenía defectos, nunca había sido violento ni había dañado a nadie. Una opinión similar tenía su hermana Rosanna, que lo describía más bien como un joven inseguro que se metía con la gente, aunque siempre se mostraba protector y respetuoso con las mujeres. En cuanto a sus padres, solían discutir con respecto a su hijo, porque Anna creía que Carlo no ejercía suficiente control sobre el muchacho. En el año 1993, Max entró a la cárcel para cumplir una condena de 9 años, tras declararse culpable de una secuencia de actos criminales que perpetró junto con una banda 3 años antes. En total se le acusó de cometer 82 delitos, entre estos intentar quemar una comisaría, incendiar otra sede policial en Brisbane, varias escuelas y un centro comercial. Al ingresar en prisión, Max tenía 23 años y estaba casado con su primera esposa, una mujer llamada Sara. Para ese momento ya tenían 2 hijos, pero ella lo dejó mientras estuvo encerrado. 4 años después, en 1997, Max ya estaba fuera de la cárcel, pero se encontraba bajo libertad condicional y volvió tras las rejas. En esta ocasión lo condenaron a 2 años y medio por haber lanzado un cóctel Molotov contra un departamento ubicado en West End. Entre 1999 y el 2000, los integrantes de la Junta de Libertad Condicional evaluaron su caso y rechazaron concederle la libertad condicional por riesgo de reincidencia. Sin embargo, en 2001, el Tribunal Supremo de Queensland tomó la decisión de anular el fallo de la Junta, y Max volvió a su hogar junto con su familia. Justamente en 1993, el año en el que Max fue encarcelado por primera vez, llegó al vecindario donde se encontraba su casa una familia originaria de Fiji, los Singh. Los esposos Vijay y Shirley Singh eran indofillanos y tenían 4 hijos: Sonia, Nelma, Kunal y Sidi. Sonia se había casado y ya no vivía en casa con sus padres. En lo profesional, Vijay era exportador de piezas automotrices y tenía antecedentes comerciales en Suva, mientras su esposa se dedicaba a los masajes. En su vida privada mantenían costumbres poco ortodoxas. Practicaban el intercambio de parejas para encuentros sexuales, y además él tenía varias aventuras extramatrimoniales, incluso con la esposa de su sobrino, algo que generó muchos problemas y amenazas anónimas. También se sabe que la familia tenía algunos negocios dudosos, lo cual los exponía a acercamientos intimidatorios. A lo largo del matrimonio, Vijay agredió unas 50 veces a su esposa, una de ellas estando embarazada. En esa ocasión específica la lanzó al suelo y le dio una patada en la espalda. Su hija Nelma también era objeto de los malos tratos. En una oportunidad, en octubre de 1997, la agredió con un taco de billar por hablar por teléfono con un muchacho.
La fuerza y continuidad de los golpes que le propinó fue tal que el taco se partió, y la joven no pudo caminar durante 3 días debido a las lesiones. Vijay tuvo que responder ante la justicia por este violento ataque, y se le impuso una pena de libertad condicional de 3 años con buena conducta, y además tuvo que pagar una multa de $1,000. Luego de esto, Nelma pasó un tiempo fuera de Australia. En el periodo entre agosto y diciembre de 1999, trabajó como recepcionista en un hotel de Fiji. Después regresó a Brisbane, y en 2001 consiguió un empleo como agente de atención al cliente en el Pacific International Apartments. En esa época, que coincidió con la excarcelación condicional de Max, los jóvenes comenzaron a salir y se involucraron sentimentalmente. Sus amigos decían que cuando estaban juntos parecían una pareja de estrellas de cine. Si bien la pareja se veía muy feliz cuando salían con sus amigos, en casa las cosas eran muy distintas, y pronto comenzaron los problemas. No en sí porque la convivencia entre Max y Nelma fuese muy mala en un principio, sino porque el padre de la chica se oponía a esta relación. Para Vijay, su hija se tenía que casar, igual que su hermana, con un hombre de su misma cultura. No le gustaba para nada Max, y también decía que él era un delincuente. Vijay sabía que él había entrado y salido de la cárcel en varias ocasiones, y eso no le parecía muy serio. Las cosas se complicaron todavía más unos meses después de iniciado el noviazgo, cuando Nelma tuvo que viajar a Dubái para hacer un curso de azafata en la aerolínea Emirates Airlines. En esa ocasión, Max pensó que tal vez como Nelma estaba lejos, él podía acercarse a Vijay y hacer una amistad con él para luego pedirle la mano de la chica. Pero las cosas no funcionaron. Primero, Vijay encontró una factura de teléfono que ascendía a los $1,000 australianos. Esta factura era del teléfono celular de Nelma, y todas las llamadas y mensajes que habían allí eran hacia el número de Max. El padre creía que era demasiado el gasto que su hija estaba teniendo, y él era el que tenía que pagar esa factura. Igualmente, cuando Max trató de acercarse a Vijay para hacer una relación de amistad con él, el hombre rápidamente lo rechazó. Le dijo que él no creía que él fuera un buen esposo para su hija, que era un exconvicto y que además de eso venía de una mala familia. Lo amenazó diciéndole que le iba a partir un ladrillo en la cara. Max respondió a estas agresiones diciéndole a Vijay que él no sabía de lo que él era capaz y que además de eso se iba a arrepentir. También le dijo que él se iba a casar con Nelma, quisiera o no. Esa misma tarde, Max llamó a Nelma. Le dijo que regresara a Australia y que él le conseguiría trabajo en una de las aerolíneas más importantes del país. En abril de 2002, la familia Singh se mudó a una nueva casa. Y un mes después, en mayo, Nelma regresó al país sin decirle a sus padres, luego de abandonar el curso que mantenía en el exterior. Se mudó con Max a una vivienda propiedad de los padres de él, ubicada en la isla de Bribie, cerca de Brisbane. Tras 6 semanas de convivencia, Max hizo una llamada anónima a la residencia de los Singh para decirles dónde estaba Nelma. Las fuentes que consultamos no explicaron muy bien las razones por las cuales Max hizo esta revelación. Lo cierto fue que entonces ella volvió a la casa de sus padres, aunque siguió viendo a Max en secreto. En este reencuentro, Nelma y su madre se acercaron mucho, y la joven comenzó a verla como su confidente. Le comentó que al vivir con Max había descubierto que él era un individuo posesivo, mentiroso y un pirata informático. Poco tiempo después, la hermana mayor de la chica, Sonia, intercambió varios mensajes de correo electrónico con Max, los cuales dejaban muy clara la animosidad que había entre ambos. Ella le dijo que era un fanático del control, y le dijo que se alejara de su familia. Pero a pesar de esto, los jóvenes siguieron frecuentándose. La amistad entre madre e hija duró poco tiempo. Unas semanas después, en agosto del año 2002, ellas tuvieron una discusión muy fuerte. Shirley, la madre de Nelma, la envió a recoger un mandado de su hermana Sonia. Cuando Nelma regresó a la casa ya era muy tarde. Se había tardado muchas horas más de las que en realidad tenía que tardarse. Y ella no le escondió a su madre el hecho de que se había tardado porque había ido a visitar a Max. Shirley se enojó muchísimo con su hija. La tomó de los hombros y comenzó a sacudirla muy fuerte. La sacudió con tanta fuerza que Nelma terminó tirada en el suelo inconsciente.
Cuando la chica se despertó, vio el panorama en su casa y decidió que lo mejor era irse unos días para evitar la confrontación con su madre y que las cosas escalaran a otro nivel. Se fue a vivir a casa de unos primos. Max aprovechó esto para ir a visitarla todos los días mientras ella se quedaba con estos parientes. La pelea entre madre e hija duró solamente unos días, se reconciliaron y Nelma decidió volver a la casa familiar. Unos días después de que Nelma regresara, su madre le pidió que la acompañara en un viaje hasta Fiji. La mujer quería hablar con una de las amantes que su esposo tenía en ese país y quería que su hija la acompañara. Nelma accedió a irse con Shirley. Tomaron un avión y llegaron al país. Mientras Nelma estuvo en Fiji, siguió hablándose con Max a través de correos electrónicos. Le escribía casi todos los días. En estos correos, Nelma le reveló a su pareja que ella creía que su padre tenía más de 6 amantes en ese país. También le comentó que cuando ellas salieron en el viaje, el hombre estaba muy molesto y la había amenazado. Supuestamente Vijay le había dicho que aunque ella fuera su hija, cuando regresaran a Australia la iba a cortar en muchos pedazos. Además de esto, Nelma le pidió a Max que buscara a un grupo de personas que golpearan a su padre, específicamente en sus partes íntimas porque ella estaba muy molesta con él. Lo que no supo Max es que en esa época Nelma conoció a un chico en Fiji con el cual se relacionó de manera sexual. El nombre de este chico era Jasper. Y cuando Nelma regresó con su madre a Australia, ellos siguieron hablándose por correo electrónico. Una vez Nelma regresó a ese país, siguió con su relación con Max, y Max decidió comenzar a molestar a la familia de su novia. Comenzó con su hermana mayor, Sonia. Max hizo una dirección de correo electrónico falsa, rash@hotmail.com, y desde esta dirección de correo electrónico comenzó a mandar fotos de Sonia a distintas personas de su comunidad. En una de estas fotos, Sonia aparecía con un vestuario bondage, una práctica sexual que se da cuando se inmoviliza a una persona. El asunto del correo era la verdadera Sonia, y esto hizo evidentemente que la mujer se enojara y sintiera mucha vergüenza. Llegó el 22 de noviembre del año 2002, y una discusión en la casa de los Singh entre Vijay y Shirley terminó involucrando a Max y a la policía. Después de una pelea con su esposa, el padre de Nelma se encerró y la madre se fue de la vivienda. Poco después, Vijay escuchó que alguien entró y cuando abrió la puerta apareció Max con su hija. Ella dejó solos a los 2 hombres y Max comenzó a atacarlo. Lo empujó contra la pared y lo sujetó por la garganta. El padre, quien logró grabar el audio de la agresión, fue señalado por su atacante de tener un comportamiento inapropiado con sus hijas, especialmente con la menor. En el sonido se escucha como Max lo amenaza de muerte. Los uniformados llegaron respondiendo a 2 llamadas provenientes de los vecinos, y además de eso 2 llamadas de la casa, una en la cual Max reportó abuso sexual a una menor, y Vijay a su vez también llamó diciendo que estaba siendo atacado en su propia casa. Tras el incidente, Vijay se quedó en la vivienda de Sonia, su hija mayor. Empujada por Max, Shirley denunció a su esposo por violencia doméstica y abuso de su hija más pequeña, por lo cual pidió una orden de alejamiento. El plan de Max con esta supuesta intervención para ayudar a la familia Singh era que Shirley le diera su aprobación para tener una relación con su hija. Pero Shirley ya había escuchado todo lo que Nelma le había contado de Max, y además de eso ella decía que conocía muy bien al hombre, y la opinión que tenía sobre él no cambió. Es más, le dijo a Nelma que no volviera a salir con él. Max estaba furioso y la pareja se seguía viendo a escondidas. Incluso idearon un código telefónico para poder tener encuentros sin que nadie se diera cuenta o sospechara de que se iban a ver. Así fue pasando el tiempo. Llegó el cumpleaños de Nelma y el chico que había conocido en Fiji, Jasper, le dio una felicitación, lo cual hizo que Max se pusiera como loco. Estaba muy celoso y contactó a Jasper para decirle que se alejara de su novia. El tiempo pasó y llegó el mes de enero del año 2003. Jasper volvió a contactar a Nelma, y lo que hizo Max fue decirle a su novia que no tenía que hablar con ningún hombre. Todo esto hizo que Nelma se sintiera muy insegura. Max quería controlar cada uno de sus movimientos, así que ella decidió que la relación debía terminar y decidió también no volver a buscarlo. Max estaba muy enojado,
él llamaba frecuentemente a Nelma. Ella estaba tan asustada que apuntaba en una libreta todas las veces que el hombre le hacía alguna llamada. Su familia también estaba muy preocupada por esta situación. Ellos pensaban que iba a llegar un punto de no retorno y no sabían de qué era capaz Max. Unos meses después, en marzo del año 2003, al ver que Nelma no regresaba con él, Max decidió abrir otra cuenta de correo electrónico diferente y le envió unas fotos de Nelma desnuda a varios de sus amigos. Estas fotos él se las había tomado bajo su consentimiento cuando vivían juntos, pero evidentemente ella no le había dado el consentimiento para que se las enseñara a todo el mundo. Nelma se sentía muy mal por esto y se encerró en su habitación por días. Tenía mucha vergüenza y no quería ver a nadie. A pesar de que confrontó a Max para preguntarle si él había sido quien había enviado las fotos, él se negó, aunque era bastante obvio que había sido él. Nelma volvió a tener contacto cero con el hombre, así que él ideó otro plan. Comenzó a decirle a Nelma que tenía una enfermedad terminal, que iba a morir y que además de eso tenía deseos suicidas. Max le contó que él quería pasar sus últimos días con sus hijos y que luego tomaría su automóvil y se empotraría en alguna carretera. Nelma le creyó, estaba muy triste por él y además de eso muy preocupada, así que ellos volvieron a verse como pareja. Nelma trató de cuidar a Max y además de eso también organizó varias ceremonias hindúes para pedir por su salud. I don't see any other way. I really don't, honey. Well, driving your car off the mountain is a safe way. It's the way out of everything. Accidents happen. Mientras Nelma lidiaba con esta situación, sus padres se fueron juntos a Fiji, dejándola al cuidado de sus hermanos menores. El 17 de abril de 2003, 4 días después de la partida de sus progenitores, Nelma recibió una llamada de Flight Center. La estaban convocando para una entrevista el 22 de abril de 2003. El 19 de abril a las 10 de la mañana, la muchacha habló con su madre, quien todavía estaba en Fiji. Esa fue la última conversación entre madre e hija. El domingo 20 de abril de 2003, Max visitó la casa de su exesposa para ver a sus hijos y llevarles algunos regalos. Al salir, se fue a comer a casa de su hermana, donde permaneció hasta las 2 de la tarde. Esa noche, Nelma y sus hermanos, quienes se encontraban juntos en su casa, intercambiaron mensajes con algunos amigos. Al día siguiente, el lunes 21, los esfuerzos de personas allegadas a Nelma, Kunal y Sidi de hablar con ellos resultaron infructuosos. Los hermanos tampoco fueron vistos fuera de la residencia. Nelma debía presentarse a las 10:30 de la mañana del martes 22 para una última entrevista en Flight Center, pero no asistió, y cuando intentaron llamarla desde el teléfono de la empresa, el celular de la chica aparecía apagado. Ese mismo día, unos trabajadores que estaban pintando una casa cercana vieron movimiento en la vivienda de los Singh. Durante las primeras horas de la tarde, Max llegó con 3 niños pequeños. Poco después, los pintores se asomaron al patio trasero de la vivienda para verificar que nadie hubiera sido golpeado por un objeto que cayó debido a una ráfaga. Pero solo vieron a Max que había salido, y aún así, percatándose de la presencia de los pintores, no les dijo nada, limitándose a entrar a la casa. Transcurridos unos minutos, a eso de las 2:30, Max llamó a sus padres para decirles que Nelma había muerto. Luego se comunicó con la policía a través del número de emergencias y avisó que había encontrado 3 cuerpos dentro de un spa. Yes, I got 3 dead bodies in the bathtub. Do you need an ambulance? No, they're on the water. So how long have you been here, Sue? Okay, take a deep breath. Los primeros en llegar a la escena fueron los padres de Max, y 10 minutos después también arribaron los agentes de policía. Según comentó Max a la policía, ese día él había quedado con Nelma para que sus 2 hijos y su sobrina vieran una película con ella y sus hermanos. Él ya estaba preocupado cuando llegó a la casa, porque los días anteriores Nelma no le había contestado ni las llamadas ni los mensajes, pero pensaba que tal vez ella estaba molesta por algo. Aún así, decidió presentarse en la casa de los Singh para seguir el plan que ya tenían y no quitarle la ilusión a los niños. Los 4 estuvieron tocando en la puerta principal durante algunos minutos, pero nadie contestó. Max comentó que luego fueron a la parte trasera de la casa para tocar también, pero de nuevo no obtuvieron ninguna respuesta.
Ya aquí el hombre comenzó a tener sospechas y también comenzó a pensar lo peor. Tomó las llaves de su vehículo y se las dio a su hijo Daniel, que en ese momento tenía 11 años. Le pidió que llevara a su hermanita y a su prima hasta el automóvil y que los tres lo tenían que esperar allí. Una vez los niños ya no estuvieron en la escena, Max comenzó a explorar los alrededores. Pudo entrar a la vivienda a través de una escalera que daba a la habitación de Nelma. Una vez en el lugar se dio cuenta que en la habitación de su novia había manchas de sangre, por lo cual comenzó a caminar de manera precavida por la vivienda. Llegó hasta la habitación principal, la de los padres de Nelma. Ellos tenían dentro un spa tipo suite era la habitación, así que tenían el baño también dentro. Él dijo que escuchó el agua correr en el spa y que además de eso, al lado de la bañera había un bulto de frazadas. Comentó que levantó una de estas frazadas y vio la mano de Nelma. Fue allí que llamó al número de emergencias. Comentó también que se había quedado en shock ante el hallazgo y que se había ido a otro baño a lavarse la cara. Calculó que había salido de la casa unos 10 o 20 minutos después de haber ingresado. Lo primero que llamó la atención de los oficiales fue que al entrar a la habitación solo se veían 2 cuerpos, y además Max solo relató que había visto la mano de Nelma. Él en la llamada había afirmado que había 3 cuerpos. Se les hacía muy extraño que él supiera esto. La misma impresión se llevaron los paramédicos, quienes solo pudieron percatarse de que en efecto había 3 personas sin vida en la escena cuando levantaron una almohada negra que tapaba a una de las víctimas. I noticed the tap was running so I went in and switched that off. No, I didn't switch that off. I first did something else, which I can't say due to the investigation. What I can say is that I didn't know exactly what was in the bathtub until I did something else with the piece of wood that I had in my hand because I couldn't see. Basically, put the piece of wood in and tried to lift what was there, and when I did that, hand popped out. So what I did then is I threw the piece of wood to the floor and just took everything off the top, and that's when I found what I did. So. And what did you find? Well, what I could see is I could see Nim, and I could see the hand and the leg, and which was City's, but I couldn't actually see City because she was underneath her. And Kunal was against the jet on the other side, but I couldn't see his face, just his leg and part of his thigh. Yeah, and the jet was still going. Los hermanos fueron encontrados con su ropa de dormir. Estaban en el jacuzzi entre 3 edredones, 2 mantas, 2 sábanas, 4 almohadas, 3 toallas, una esterilla y un suéter. Los grifos se habían dejado abiertos para que de ellos saliera agua caliente. Todavía no eran las 3 de la tarde cuando la policía declaró la casa como la escena de un crimen y comenzaron con la investigación forense. Aproximadamente 2 horas después del inicio de las pesquisas comenzó la entrevista de Max, en presencia de su padre y de su madre. En paralelo, los investigadores allanaron su casa, donde incautaron una serie de objetos, entre ellos una computadora y algunas toallas. Aunque Max era el principal sospechoso, no pudo ser detenido en ese momento por falta de pruebas. En cuanto a las causas de las muertes, los análisis forenses revelaron que Nelma había muerto por estrangulamiento. Los investigadores creen que la chica fue asesinada en su habitación, ya que en esta había mucho desorden, muchos signos de lucha y además distintas manchas de sangre. Nelma además tenía unas laceraciones verticales en la cara, las cuales se cree se las hicieron con un rastrillo de jardinería. También por las marcas de sangre se pretende que a Nelma la asesinaron en su habitación y la llevaron arrastrada hasta la habitación suite de sus padres. En cuanto a la más pequeña de los hermanos, Sida, ella fue asesinada con el golpe del mismo rastrillo de jardinería con el cual le hicieron las laceraciones a su hermana. Ella estaba acostada en la habitación de sus padres en la cama y fue en ese lugar que le quitaron la vida mientras dormía. Por otra parte, Kunal, el hermano de las chicas, fue atacado en su habitación, pero él no murió en el momento. El atacante le dio un golpe con el mismo rastrillo de jardinería.
y luego de eso lo llevó hasta la bañera donde estaban los cuerpos de sus hermanas, pero él terminó muriendo ahogado por el agua que se dejó correr en el lugar. En la casa no había señales de una entrada forzada, ni tampoco señales de que se hubiesen llevado algún objeto de valor. Debido a la temperatura del agua donde estaban sumergidos los cuerpos, se dificultó mucho saber la hora exacta de las muertes. Se fijó entre las 11:10 de la noche del 20 de abril y las 7 de la mañana del día 21. Los análisis de los dispositivos electrónicos arrojaron que el día 20 hubo actividad de internet y telefónica en la casa. A las 5:10 los dispositivos de Nelma y sus hermanos estuvieron activos, incluido un mensaje que le llegó a Kunal de un amigo a las 8 de la noche, en el que el chico le preguntaba si podía ir, y el jovencito le respondió que no porque su hermana Nelma tenía que acostarse temprano. Otro mensaje salió del teléfono de Nelma antes de las 9. Era una invitación de Max para que fuera a su casa esa misma noche. Sin embargo, cuando los padres del sospechoso llegaron a su domicilio eran las 10 de la noche y encontraron a su hijo jugando en la computadora de la habitación de su hermano. Siguiendo esa misma línea de tiempo, una hora después, alrededor de las 11 de la noche, los vecinos de la familia vieron un vehículo en la zona. Este vehículo tenía las mismas características del automóvil de Max, y también reportaron que había luces encendidas en la casa de la familia. La policía en la investigación recurrió a un cerrajero y a un especialista en seguridad. Se confirmó que todas las cerraduras de la casa funcionaban y que el sistema de alarma no tenía ningún desperfecto. El mes en el que ocurrieron los asesinatos terminó sin que la policía ubicara el arma homicida, pero por suerte esto cambió durante los primeros días de mayo. El día 5, los peritos encontraron detrás de una parrillera un rastrillo de jardinería en el garaje de la casa de la familia. Para ese momento, como ya sabemos, habían pasado 2 semanas desde los crímenes. A pesar de que el instrumento había sido limpiado, tenía algunas manchas visibles, y al someterlo a los análisis se demostró que tenía sangre de los 3 hermanos. El 14 de mayo, mientras continuaban las pesquisas, tuvo lugar el entierro de los chicos. Max se presentó para el servicio fúnebre, pero los padres de las víctimas, que ya se encontraban en Australia, le pidieron a la policía que lo retirara del lugar. And whoever touched my children was a damn coward. I would say a real damn coward. Entre finales de mayo y principios de junio, Max fue considerado ya el principal sospechoso, pero no había pruebas para su detención, y concedió varias entrevistas a los medios de comunicación locales. Durante su contacto con los medios, reveló que la historia de la enfermedad terminal había sido un invento ideado por Nelma, para que los padres de ella no se molestaran por las peleas que la pareja solía tener. También habló de lo que supuestamente vio cuando entró a la casa después de los crímenes, y de los posibles implicados en el fatal suceso. También reconoció ser el principal sospechoso del triple asesinato, y aprovechó para reiterar su inocencia. Did you kill Neela because she wouldn't marry you? No. And the other 2 because they were witnesses? No. Las investigaciones continuaron durante los 5 años siguientes al triple homicidio. En ese tiempo se identificaron distintos perfiles de ADN hallados en el domicilio, y poco a poco la policía fue eliminando sospechosos. Lo mismo ocurrió con alrededor de 40 huellas encontradas en la casa. Al final, docenas de sospechosos fueron excluidos de la investigación, la cual se volvió a concentrar en Max, quien comenzó a ser vigilado. Aunque durante esos 5 años que duró la investigación inicial, la policía no dejó de poner el ojo sobre Max, y además se hicieron varias pruebas para determinar si el hombre podía ser o no el sospechoso que ellos estaban buscando. Una de estas pruebas consistió en poner a distintos hombres que se pensaban sospechosos en cierto punto de la investigación en una escalera. En la escalera de la familia Singh se había encontrado una huella de un calcetín que estaba manchado con cloro o lejía. Cuando la policía encontró esta prueba, ellos querían saber de quién era esa huella. Tomaron a distintos hombres, les pusieron los calcetines mojados con el producto de limpieza e hicieron que caminaran en una réplica que se había hecho idéntica a la que había en la casa de la familia. Todos los sospechosos fueron descartados de la investigación con esta huella, a excepción de Max. Eso sí, no se pudo determinar al 100% que la huella fuese de él, pero era de un tamaño y una forma muy similar.
muy diferente a lo que se encontró con las demás personas a las cuales se le hizo esta prueba. Además de eso, la policía tuvo una confidente, una joven llamada Andrea. Ella era una adolescente cuando conoció a Max mientras él trabajaba en una de las pizzerías de su familia. Tuvieron contacto durante algunos meses, pero luego ella dejó de verlo. Andrea se había contactado con un agente de la policía cuando vio a Max en los noticieros la noche del triple homicidio, cuando los cuerpos fueron encontrados. Andrea trató de colaborar con la policía. Ella volvió a ver a Max, le envió una carta y un arreglo de flores mostrándole sus condolencias, y él comenzó a confiar en ella. Todas las conversaciones entre Andrea y Max fueron grabadas por las autoridades. En estas, Max le contaba a Andrea sobre lo que tenía que hacer, y además de eso sobre lo que había hecho en el pasado. Hablaban de su día a día, de sus actividades diarias, pero también cuando Max entraba en confianza comenzaba a hablar del asesinato de Nelma y de sus hermanos. En la última conversación que tuvieron, Max le dijo que qué haría ella si una persona le estuviera rogando que no la matara. Además de eso, en esa misma conversación, Andrea le preguntó a Max si él se arrepentía de haber realizado esos crímenes, y él dijo que sí, que muchas noches se ponía a llorar como un bebé, y que si hubiese estado en sus manos, él no hubiese matado a la familia, y que si pudiera regresar el tiempo, cambiaría todas las cosas. Andrea terminó la conversación, y Max le dijo que con lo que le había dicho en ese momento él se había implicado en el crimen, y que no le importaba verse implicado por ella. Si ella iba a la policía y contaba todo eso, él no se iba a enojar. Al final, con el trabajo de más de 100 agentes que siguieron alrededor de 1.500 líneas de investigación, la fiscalía pudo dar una cronología de lo que ellos creían pasó ese día en la casa de los Singh. Nelma invitó a Max para que fuera y estuviera un rato con ella. Él llegó en las últimas horas de la noche del 20 de abril o bien en las primeras horas de la madrugada del día 21. Una vez allí, la pareja discutió y él terminó estrangulando a Nelma quitándole la vida. Luego, para evitar que sus hermanos lo implicaran, también lo mató. El atacante trató de simular un robo tirando varias cosas de la habitación de Nelma y limpió todo para poder borrar sus rastros. De hecho, los análisis practicados a las muestras recogidas en la escena no permitieron relacionar ninguna huella ni ninguna muestra de ADN con Max. Al final, el 29 de octubre de 2008, Max fue acusado, pero no por el triple homicidio, sino con relación a una denuncia por delitos sexuales contra menores. 2 meses después, el 22 de diciembre, pensando que su detención era inminente, se casó con una mujer con la que había comenzado una relación, otra chica indofillana llamada Shiva, que había conocido en Brisbane en 2004. Su presentimiento al fin se cumplió. El 30 de diciembre de 2008, apenas una semana después de su boda, Max fue arrestado por los asesinatos de los 3 hermanos. La policía no tenía pruebas concretas en su contra. La grabación donde él confesaba de manera indirecta los asesinatos no era suficiente, y el caso era circunstancial. Además, la esposa de Max desde el primer momento le demostró un apoyo absoluto. Luego de su arresto, Max fue interrogado en 3 ocasiones en un lapso de 15 días. En una de estas ocasiones, el interrogatorio se extendió por más de 18 horas, pero en ningún momento el hombre aceptó el triple asesinato. Además de eso, mientras a él se le interrogaba, la policía ordenó que se revisara por completo su casa y la de sus hermanos, para ver si en alguna de estas había alguna prueba que les pudiera ayudar a incriminarlo de manera directa con los homicidios. Pero esto no fue así. El abogado defensor de Max dio una declaración pública a los medios en la cual decía que el caso de la fiscalía era meramente circunstancial, que no tenía ninguna prueba en contra del hombre y que él estaba seguro que era inocente. Además, también se dijo que la familia tenía muchos enemigos y que había muchas personas que les querían hacer daño. Max de nuevo volvió a decir que era inocente y que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Paralelo al juicio del triple asesinato, Max también tenía que llevar el juicio por el cargo de abuso a menores. Todos estos juicios se iniciaron al mismo tiempo. El día 31 de enero de 2012, Max se declaró no culpable de los 3 cargos de asesinato. El fiscal hizo su declaración de apertura diciendo que Max mató a Nelma en un ataque de celos.
y luego mató a los hermanos de la chica para que estos no lo delataran. Limpió y volvió al lugar de los hechos unos días después, acompañado de sus hijos y su sobrina, fingiendo descubrir que había encontrado los cuerpos. La defensa se escudó en que los expertos forenses no habían podido establecer cuándo habían ocurrido las muertes, y también dijeron que los investigadores se habían quedado muy obsesionados con Max desde que se enteraron en la escena del crimen de sus antecedentes. Llegó el día 3 de julio de 2012, y tras varias deliberaciones que siguieron al juicio más largo de la historia del Tribunal Supremo de Queensland, el jurado llegó a un veredicto unánime. Declaró a Max culpable de los 3 cargos de asesinato. El hombre reiteró que él no había matado a nadie y afirmó que el sistema de justicia en Queensland era corrupto. La madre de las víctimas, Shirley, por su parte, se balanceó bruscamente en su silla mientras se leía el veredicto. Dio gracias juntando las manos mientras sollozaba. Por su parte, el padre del acusado permaneció sentado sin demostrar emociones. Ya fuera del juzgado, la madre de Max, Anna, estaba visiblemente alterada. Le gritó a los medios de comunicación que ellos eran los culpables y cuestionó también la justicia del país, mientras su esposo trataba de evitar sus afirmaciones poniendo la mano sobre su boca. I know my son. Maxine, you understand? My son is innocent man. Maxine, you got it. No. People know. La defensa de Max también expresó que tras el veredicto de culpabilidad, lo más apropiado era una sentencia de entre 20 y 30 años, pues Max siempre había sido un preso modelo. Por su parte, la esposa del reo emitió un comunicado en el cual ella prometía apelar. Al final, el 5 de julio de 2012, Max fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 35 años para pedir libertad condicional. Se trató de la sentencia más severa dictada hasta ese momento en la historia de Queensland. Durante la audiencia de sentencia, el juez John Birney le dijo a Max que creía que era un hombre manipulador y engañoso, y que además de eso se veía que no tenía ni una sola gota de remordimiento. También le comentó que él sabía que solo le importaba su autopreservación y lo que los medios pudieran decir de él. El juez agregó que él pensaba que Max había extendido la angustia de la familia, especialmente de los padres, al no declararse culpable ni decir exactamente qué había pasado esa noche en la casa. También dijo que había extendido muchísimo más el dolor del padre de los chicos, inculpándolo a él, diciendo que tal vez él tenía la culpa de que sus hijos hubiesen sido asesinados. Por otra parte, también habló Shirley, la madre de las 3 víctimas, diciendo que ella y su esposo habían entrado en una gran depresión desde el día en el que asesinaron a sus hijos, que en muchas ocasiones ella había pensado suicidarse en la misma tina donde fueron encontrados los cuerpos. Pero las noticias de la condena de Max no serían las últimas que lo tendrían como protagonista. El 8 de marzo de 2013, el hombre fue encontrado inocente de una veintena de cargos de delitos sexuales, porque el juez consideró que no estaba convencido más allá de una duda razonable de lo cual estaban denunciando a Max. Más adelante, el 2 de septiembre de ese mismo año, se difundió que la apelación del convicto, presentada justo después de su sentencia, había sido desestimada. Más recientemente, en agosto de 2021, Max también intentó anular su condena, recurriendo a una acusación contra la fiscal general por supuestamente bloquear su camino hacia una exoneración. Sonia, la hermana mayor de las víctimas, compartió tiempo después de la sentencia que se sentía culpable por no haber estado ese día con sus hermanos menores para protegerlos. Lamentablemente, unos años después de la sentencia, el 3 de abril de 2020, la tragedia volvió a tocar la puerta de la familia. Sonia, la hermana, falleció por aneurisma cerebral. Su madre dijo que el deceso de la única hija que tenían viva llegó cuando la familia comenzaba a superar el profundo dolor dejado por la repentina y espantosa muerte de sus 3 hijos menores. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy terrible, muy impactante, 3 vidas muy jóvenes que se perdieron, 3 chicos que tenían todo un futuro por delante. Un caso además que dividió a la sociedad australiana en su tiempo y sigue haciéndolo hasta ahora. Max Sica sigue diciendo que él es inocente, y para muchos no hay pruebas específicas que digan que él fue quien asesinó a los jóvenes esa noche, pero para muchos es más que evidente, no se necesita ADN ni se necesita nada más en la escena
Max y Nelma tenían una relación bastante tóxica, una relación muy mala, y él quería controlarla y dominarla en muchos sentidos de su vida. Seguramente ella quería terminar con él o se enteró de su engaño. Muchas cosas pudieron haber pasado esa noche. Otra cosa que ayudó a la fiscalía fue el hecho de que los mensajes que Max le había enviado a Nelma esa noche no coincidían con la hora en que sus padres lo habían visto en la casa. Realmente había pues muchas cosas allí de manera circunstancial, eso sí. Y además pues la confesión que él le dio a esta chica que ayudó a la fiscalía. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden encontrar en otras redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Van a estar los enlaces en la descripción de este video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.